Chronicon Mundi. ¿Qué hubiera pasado si...? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de ¿Qué hubiera pasado si? Hoy tenemos sobre la mesa una de esas preguntas que te vuelan la cabeza, una que redefine por completo la historia moderna. Desde luego, nos hemos metido de lleno en 4 informes generados por distintos modelos de inteligencia artificial que exploran una realidad alternativa. ¿Qué hubiera ocurrido si la Confederación hubiera triunfado en la Guerra Civil estadounidense? Es una pregunta fascinante, y nuestra misión aquí es destilar lo que nos dicen estos análisis. No se trata solo de imaginar banderas distintas, sino de construir una imagen coherente de cómo un continente partido en dos habría alterado no solo el destino de Norteamérica, sino todo el equilibrio de poder mundial durante más de un siglo. Y, como adelanto, los escenarios no pintan una coexistencia pacífica. Es una fractura con réplicas que, llegarían hasta hoy. Vale, pues vamos a meternos en faena. Lo primero es lo primero. ¿Cómo gana el sur en estos escenarios? Porque, claro, la victoria no es que el general Lee desfile por Washington y tome la Casa Blanca, ¿verdad? Me imagino que tuvo que ser algo más sutil, una victoria por agotamiento o, no sé, un giro diplomático. Exacto, has dado en el clavo. Todos los informes coinciden en que la victoria no habría sido militar en el sentido de una conquista total, sino política. El punto de quiebre es el agotamiento de la voluntad del norte para seguir luchando. Que se cansan de la guerra, básicamente. Eso es. Y varios análisis apuntan a un catalizador muy concreto, el incidente del Trent de 1861. En nuestra historia fue una crisis diplomática seria, pero que al final se resolvió. Recuérdanos brevemente qué fue eso. Claro. La Marina de la Unión detuvo un buque de correos británico, el Trent, y arrestó a 2 diplomáticos confederados que iban a Europa a buscar apoyo. Ajá. En esta línea temporal alternativa, el incidente escala. Londres, indignado por la afrenta a su neutralidad y a su dominio naval, no se conforma con una disculpa. La presión de la industria textil que está sedienta de algodón sureño. Claro, la economía. Y la diplomacia francesa, que tenía sus propios intereses en México, empujan a Gran Bretaña y a Francia a reconocer oficialmente a los Estados Confederados de América. ¿Y ese reconocimiento lo cambia todo? Completamente. Con el apoyo y, sobre todo, la legitimidad internacional de las 2 mayores potencias mundiales, la balanza se inclina. Lincoln se enfrenta a una presión inmensa, probablemente pierde las elecciones de 1864, y su sucesor se ve forzado a firmar un armisticio. Se firma la paz, pero la guerra no termina realmente. No. O sea que no hay un apretón de manos y cada uno a su casa. La tensión sigue, pero de otra forma. Se desata una guerra fría, instantánea, en el continente. Los informes son muy gráficos describiendo esto. La línea Mason-Dixon, la frontera, se convierte en la zona más fortificada del hemisferio. Como el telón de acero, pero en América. Piensa en eso, sí. Con fuertes puestos de control y una tensión constante. El comercio entre ambos se ahoga con aranceles punitivos y registros exhaustivos. ¿Y los estados fronterizos? Un caos, me imagino. Un polvorín. Estados como Missouri o Kentucky, que en este escenario se une a la Confederación, se convierten en focos de conflicto de baja intensidad y operaciones encubiertas durante décadas. Me imagino el shock al otro lado de esa nueva frontera. Si el sur está en una especie de guerra fría permanente, ¿qué pasa en el norte? ¿Cómo se digiere una derrota así? ¿En casa? Es un trauma nacional de proporciones gigantescas. Uno de los documentos lo compara con un impacto psicológico y político mayor que el de la guerra de Vietnam para los Estados Unidos de nuestro siglo XX. La derrota lleva a una radicalización. El gobierno federal se centraliza enormemente para evitar futuras secesiones. Se aprueban enmiendas constitucionales para blindar el poder de Washington. Y la idea de expandirse se acaba. Se hace añicos. La narrativa del destino manifiesto, esa idea de expandirse de costa a costa, ya no existe. La prioridad ya no es la expansión, sino la contención y la protección frente al vecino hostil del sur. Entiendo. El norte, humillado, se cierra en sí mismo y se pone a trabajar como un loco, ¿no? Una especie de huida hacia adelante industrial para demostrar su fuerza. Precisamente. Liberado de la oposición política de la aristocracia agraria del sur, que siempre frenó los aranceles y la inversión federal, el norte acelera su revolución industrial de una forma brutal. Ya. Leyes que en nuestra historia se aprobaron durante la guerra, como la Homestead Act, que regalaba tierras en el oeste a los colonos, o la Pacific Railway Act para construir el ferrocarril.
se convierten en prioridades de seguridad nacional. Exacto. Hay que asegurar el oeste y sobre todo California para que no caiga en manos confederadas. Vale, el norte se industrializa a marchas forzadas, pero el sur. Toda su economía y su identidad se basaban en el rey algodón. ¿De verdad pensaban que eso era sostenible a largo plazo? No, claro. Incluso con el reconocimiento de Gran Bretaña. Y los análisis coinciden en ello. Inicialmente, el algodón les da la victoria diplomática, pero a medio plazo, Gran Bretaña, su principal cliente y ahora aliado, no quiere depender de un único proveedor que podría chantajearle. Tiene todo el sentido. Así que acelera la diversificación de sus fuentes, invirtiendo masivamente en la producción de algodón en sus colonias, en la India y en Egipto. Para finales del siglo XIX, el rey algodón está destronado. Y la economía del sur se desploma. Se estanca por completo. Se convierte en un mercado cautivo de las manufacturas británicas, exportando materias primas baratas e importando productos caros. Una especie de neocolonia. Irónicamente, sí, impuesta por sus propios aliados. Sin la industrialización del norte, se quedan atrás tecnológicamente. Espera, entonces la esclavitud no solo sobrevive, sino que se industrializa. Eso es un concepto terrorífico. ¿Cómo describen los informes ese proceso? Porque cambia por completo la imagen que tenemos de una economía de plantación. Es uno de los puntos más escalofriantes y unánimes en los 4 informes. La esclavitud no desaparece, se adapta, se moderniza. Un análisis la describe como una institución zombie. Muere su justificación agraria, pero sigue caminando. Evoluciona del campo a la industria. Se generaliza el uso de mano de obra esclava en las minas de carbón de los Apalaches, en fundiciones de hierro y sobre todo en la construcción de los nuevos ferrocarriles confederados. O sea, una esclavitud con otro nombre, blanqueada legalmente para el consumo internacional. Es muy probable que hacia finales del siglo XIX o principios del XX abolieran legalmente la palabra esclavitud. Pero en la práctica, la reemplazarían por un sistema de servidumbre por deudas, contratos vitalicios forzosos. Vamos, en la práctica sería un sistema de apartheid explícito y consagrado en su constitución, donde la población negra no tendría ningún derecho. Claro. Y para mantener un sistema así necesitas un control social brutal, un estado policial en toda regla. El más represivo del hemisferio. Los informes describen la centralización de las antiguas patrullas de esclavos locales en una gendarmería nacional, una fuerza paramilitar dedicada al control interno. Y un control de movimientos, me imagino. Sí, se implementaría un sistema de pasaportes internos para controlar cada movimiento de la población negra, muy similar a las Pass Laws de la Sudáfrica del apartheid. Y, por supuesto, un servicio secreto dedicado exclusivamente a aplastar cualquier atisbo de disidencia. Y la amenaza de una revuelta sería constante, claro, con el recuerdo de la rebelión de Nat Turner o, a mayor escala, la de Haití. Sería la obsesión nacional. Obligaría a desviar una cantidad ingente de recursos del desarrollo económico a la represión interna, y con una nación libre justo al otro lado de la frontera. El norte no se quedaría de brazos cruzados. Ni de broma. Se crearía una red clandestina apoyada y armada desde la Unión, una especie de ferrocarril subterráneo inverso y mucho más agresivo, no solo para ayudar a escapar a los esclavizados, sino para fomentar la insurrección. Exacto. Las incursiones transfronterizas serían una fuente constante de crisis, llevando a ambos países al borde de la guerra una y otra vez. Esta fractura no solo parte un país, parte un continente, y me imagino que revienta por los aires toda la geopolítica de la época. La famosa doctrina Monroe, la de América para los americanos, se va por el desagüe. Queda completamente destruida. Norteamérica se convierte en un tablero de ajedrez para las potencias europeas, que vuelven a intervenir abiertamente en el continente. Y la Confederación tiene sus propios planes. ¿Y qué planes? Los informes describen cómo persiguen activamente su propia visión imperial, el llamado Círculo Dorado. O sea que no se conformaban con la secesión, tenían un plan de expansión propio, un imperio esclavista centrado en el Caribe. Suena pesadilla. Y lo era. Su objetivo era anexionar Cuba, que seguía siendo española y esclavista, probablemente en la década de 1870 u 80. Y además querían un puerto en el Pacífico. Vital para ellos. Para conseguirlo, habrían intervenido con fuerza en México. En lugar de que los franceses fueran derrotados como en nuestra historia, la Confederación habría apoyado militarmente al emperador Maximiliano de Habsburgo. A cambio de territorio. A cambio, le exigirían la cesión de los estados de Sonora y Chihuahua. Una carrera hacia el Pacífico. Y mientras el sur mira al Caribe y a México, ¿qué hace el norte?
porque California sigue ahí y es el gran premio. El norte se obsesiona con asegurar California y los territorios del oeste. Acelera su propio ferrocarril transcontinental como una cuestión de vida o muerte. Creando otra frontera conflictiva. Exacto. Una segunda frontera, la occidental, increíblemente tensa y militarizada. Y hay un detalle histórico que los informes señalan como un presagio perfecto de este conflicto. A ver. Durante la Guerra Civil Real, ambos bandos crearon su propio territorio de Arizona. La Confederación lo declaró en el 61, abarcando la mitad sur de los actuales Nuevo México y Arizona. La Unión respondió creando el suyo en el 63. O sea que el conflicto ya estaba ahí. Estaba latente, sí. Y en esta línea temporal, esa disputa territorial se convierte en el epicentro del conflicto durante décadas. Entonces, tenemos dos bloques de poder clarísimos en el mundo. Por un lado, una entente de Gran Bretaña y Francia, con su socio menor, la Confederación. Y por otro lado, los Estados Unidos del Norte, solos, no buscan sus propios aliados. Esto genera una balcanización de alianzas globales. Los análisis perfilan un segundo bloque. Los Estados Unidos, la Alemania recién unificada de Bismarck y la Rusia zarista. ¿Y qué tienen en común esos tres? El Imperio Británico. Se forma una alianza de conveniencia que reconfigura todo el poder mundial. Vale, proyectemos esto hacia el siglo XX. Con este tablero de ajedrez completamente nuevo, las guerras mundiales tienen que ser algo radicalmente distinto. Un cambio absoluto. En la Primera Guerra Mundial, el conflicto se habría extendido a suelo americano. Claro, por las alianzas. Siguiendo sus alianzas europeas, la Confederación se habría alineado con la Triple Entente, Gran Bretaña y Francia, y los Estados Unidos con las potencias centrales, con Alemania. Los análisis especulan con una gran guerra americana paralela a la europea. Trincheras en Virginia, la guerra de trincheras europea, pero en la frontera de Maryland. Exacto, y sin la potencia industrial unificada de Estados Unidos del lado de los aliados, la guerra en Europa habría sido mucho más larga, sangrienta, y el resultado sería totalmente incierto. La victoria aliada, si es que llegaba, habría sido pírrica. Y el escenario para la Segunda Guerra Mundial es aún más sombrío. Déjame adivinar, la Confederación, con su ideología de supremacía racial, su estructura aristocrática y militarista, no se pondría del lado de las democracias. Varios informes especulan que, por afinidad ideológica, se habrían mantenido neutrales o, más probablemente, se habrían alineado con la Alemania nazi. Imagina un mundo donde el poder industrial estadounidense no solo está ausente del esfuerzo aliado, sino que una parte de Norteamérica podría estar suministrando recursos o incluso apoyando activamente al eje. El resultado de la guerra podría haber sido aterradoramente diferente. Un momento, pero todo esto parte de la idea de que la Confederación sobrevive tanto tiempo. Si su economía del algodón estaba condenada y era un estado policial inestable, ¿cómo llega siquiera a la Segunda Guerra Mundial? ¿No se habría derrumbado por su propio peso mucho antes? Esa es la pregunta clave. Y uno de los informes introduce un giro brillante, un comodín que lo cambia todo. El descubrimiento masivo de petróleo en Spindle Top, Texas, en 1901. El petróleo. Nuestra historia fue el inicio de la era del petróleo en Estados Unidos. En esta es lo que salva al régimen confederado. Claro, eso lo cambia todo. De repente tienen una fuente de riqueza inmensa que no depende de la agricultura ni de la esclavitud industrial, y que el mundo moderno, con sus coches y sus armadas, necesita desesperadamente. Exacto. La Confederación se transforma en un petroestado autoritario. Utiliza los inmensos ingresos del petróleo para dos cosas. Primero, financiar su gigantesco aparato represivo interno y modernizar su ejército. Y segundo, subsidiar a la población blanca, comprando así la lealtad social sin necesidad de ninguna reforma democrática o económica. Se habría convertido en un paria. En un paria mundial por su sistema de apartheid, como Sudáfrica, pero un paria indispensable por su petróleo. Un socio incómodo pero necesario para potencias como Gran Bretaña. Una distopía que por muy poco fue real. Aún así, parece un castillo de naipes. Lo era. Condenado a colapsar con el tiempo, ya fuera por otra guerra, por una revolución interna. Uno de los informes lo llama una primavera confederada, ¿no? Sí, todos los análisis coinciden en su insostenibilidad a muy largo plazo. Era un sistema basado en la opresión y económicamente frágil, salvado artificialmente por el petróleo. Su existencia habría retrasado lo que llamamos el siglo americano y habría creado un mundo mucho más inestable, multipolar y violento en el siglo XX.
O sea que la victoria de la Unión fue clave. Fue el requisito indispensable, con todo su terrible coste, para la libertad y la prosperidad en Norteamérica. Realmente subraya cómo un único punto de inflexión histórico puede redibujar por completo el futuro. Y para terminar, hay un detalle en los informes que me ha dejado pensando. Señalan que en esta América dividida el blues y el jazz nacerían igualmente en el delta del Mississippi, en el corazón de la Confederación, pero no solo como expresiones de dolor, sino como poderosos códigos de resistencia política y arte subversivo, traficados clandestinamente hacia el norte y el resto del mundo. Y aquí queda la reflexión. ¿Cómo podría ser diferente nuestra cultura global si sus formas musicales más influyentes no hubieran nacido del anhelo de libertad, sino como una herramienta activa de rebelión contra un Estado esclavista moderno?